¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa número 28 del Bisturí. Hoy te vamos a mostrar en exclusiva un informe para nuestro programa que hicimos en una de las ciudades más importantes del mundo que se podría quedar muy pronto sin agua, sin el líquido vital. Además, te mostramos a las chicas superpoderosas del Congreso, mujeres muy jóvenes que se animan a tener poder y banca. Y como si todo esto fuera poco, te vamos a contar cuáles fueron las últimas dos batallas que libraron el kirchnerismo versus el covismo en las provincias de nuestro país. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches, así es. En pocos días nada más va a visitar Argentina el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, el creador de la fundación The Climate Project. Fuimos hacia esa megalópolis a la cual hacías referencia para ver qué es lo que está pasando con el agua. En 6 meses tienen lo que ellos llaman una deadline, una fecha límite. Si no llueve, ¿qué pasará con esos 20 millones de habitantes? Señores y señores, qué buen programa. Los títulos y nos metemos de lleno en él. Primero que deberíamos decir que el hecho de ser insistentes y periodísticamente incisivos en esto de siempre estar del lado del medio ambiente hizo que, bueno, tuviera su premio, su rédito. Nos invitaron a México, la fundación de Al Gore, para que participáramos de esta convención importantísima que se llevó a cabo en el Distrito Federal. Y bueno, estuvimos analizando cuáles son los asuntos que Latinoamérica debería ocuparse, por los que Latinoamérica debería ocuparse pronto, si no sería demasiado tarde, ¿no es cierto, Marcelo? Hay cada vez más síntomas del cambio climático. Si abrís el diario, si ves los noticieros, ves desastres climatológicos por todas partes. Bueno, nosotros en México nos encontramos con que están realmente muy preocupados. Es una ciudad que no tiene ríos, se fue construyendo sobre lagunas, las fue rellenando, las fue tapando, se fue quedando sin agua y tiene más de 20 millones de habitantes. Junto con San Pablo es una de las 2 ciudades más pobladas de América y una de las 5 más pobladas del mundo, junto con Bombay, junto con Shanghái y por supuesto Tokio, que es la más poblada del mundo. Están a punto de quedarse sin agua. Tenían 80 lluvias fuertes en la temporada justamente de precipitaciones y han tenido apenas 15. Si no pasa algo en los próximos 6 meses, nadie sabe de dónde van a llevar el líquido elemento justamente para que estos 20 millones de mexicanos puedan seguir sobreviviendo día tras día. Vamos a ver un informe especial que armamos con este material, por supuesto, que tiene que ver nada más y nada menos con el agua, con el líquido vital que nos mantiene vivos a todos los seres vivos, por cierto, valga la redundancia. En México, el Bisturí, en exclusiva, estas imágenes y este informe. 22:30 México. Sí. América 24 y el Bisturí presente en el Distrito Federal de México para asistir a una conferencia del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, el fundador de Climate Project. Esta ciudad, la capital azteca, es paradigmática, es emblemática en cuanto al cambio climático, porque el smog prácticamente cubre toda la cadena montañosa que circunda este valle y además hay una amenaza concreta. En 6 meses esta ciudad puede quedarse sin agua, puede colapsar. Somos aproximadamente alrededor de 20 millones. El sistema de aguas debe de estar trayendo por segundo 32.500 litros. Para que nosotros sintamos que en la Ciudad de México ha llovido dentro de un intervalo normal, tendrían que ocurrir alrededor de en 6 meses 80 lluvias intensas. Llevamos como 15. Es muy importante a la Ciudad de México que nos llueva para volver a reabastecer los mantos freáticos. Pues en la Ciudad de México, si no hubiera agua, tendríamos la necesidad, como nuestros antepasados en Teotihuacán, dejar, irnos a otro lugar. Las personas del Distrito Federal no hemos tenido una cultura, ¿sí? Y esto nos puede hacer recapacitar en verdad el valor del agua.
Bueno, y esta mirada alarmista respecto de lo que puede pasar muy pronto con el agua en el Distrito Federal de México no viene de una entidad privada o de algún organismo paraestatal. Viene nada más y nada menos que de un funcionario del gobierno. Manuel Saavedra San Juan es funcionario de Aguas del Gobierno Nacional y es quien está despertando esta alarma y esta preocupación que obviamente hace poner en vilo a toda la sociedad mexicana. Así es, y muchos recuerdan la historia, ¿no? La vieja historia de México, cuando Hernán Cortés quiere entrar en Tenochtitlán, ¿no? Que así se llamaba, la capital azteca, era la ciudad más poblada del mundo de la época. Algo pasa en ese valle que en su momento era la más poblada, pasaron 500 años y vuelve a ser la más poblada, después de todo el desastre que hicieron los españoles. Pero bueno, no podía tomar la Tenochtitlán porque había, por supuesto, miles y miles y miles de guerreros y los españoles eran apenas un puñado. ¿Qué hizo? Tenían un acueducto, porque si bien tenían una laguna adentro, el agua venía de una vertiente, un acueducto. Les cortó el acueducto. Directamente. Hizo que se rindiera Moctezuma y se terminó quedando con el Imperio Azteca. Bueno, 500 años después, los mexicanos, esta vez por la mano del hombre, pero sin que sea intencional, sino por una verdadera desaprensión, una enorme indolencia, están por pasar por lo mismo. De verdad, y nosotros también con síntomas preocupantes en nuestro país, en la Argentina, respecto de lo que podría pasar con nuestra agua. De hecho, la minería a cielo abierto que está haciendo daño, está depredando nuestros glaciares, está destrozando nuestras montañas en las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Juan sobre todo, quizá una de las más afectadas por la minería a cielo abierto. Los gobernadores de estos distritos a ponerse a trabajar verdaderamente de manera seria para revertir esta situación que podría terminar también en poco tiempo con el agua de nuestros ríos, con el agua de nuestras montañas. Y ustedes vieron en el informe, este funcionario del Distrito Federal de México, el encargado en buena parte del agua que consumen estos 20 millones de personas, que hacía referencia a Teotihuacán. Hicimos un informe, ¿no? Nos fuimos hasta Teotihuacán para mostrar qué fue lo que pasó. Está apenas a 40 kilómetros del Distrito Federal de México. Es una geografía muy similar, es un valle rodeado por cerros, por montañas, alrededor, que hace 2000 años aproximadamente construyó unas pirámides que usted las va a ver, son fantásticas, son increíbles. Aparentemente hubo un fenómeno climatológico, una corriente del Niño que duró décadas, los dejó sin agua, se quedaron sin cultivos y una población que desapareció. Estuvo durante 1000 años abandonado eso hasta que llegaron los aztecas y tomaron el lugar. Teotihuacán, para los mexicanos, el pasado que vuelve, un futuro realmente espeluznante. Con el Distrito Federal, que antes era igual que aquí, o sea, estaba todo muy puro. Después empezó a haber sobrepoblación. La gente de hecho no conoce el centro histórico, o sea, de que hay pirámides y todo eso, porque ya no les interesa. O sea, hay tanta gente que les da miedo estar en el DF. Entonces, por ejemplo, aquí si la gente no hace conciencia y el mismo gobierno no hace conciencia, dentro de pocos años va a estar igual que el DF. Se acostumbra, pero si todos ponemos empeño, yo creo que podemos hacer cosas, ¿no? Y como dicen, todos unidos hacemos más. Si no tomamos en cuenta todo lo que está haciendo en el DF, pues se va a volver aquí, se va a volver aquí feo y la gente no va a querer venir. Eso depende de todos nosotros, como jóvenes también, y los niños, fomentarles la cultura de que no tiren basura, de que cuiden el agua.